Probablemente el vídeo que estoy haciendo hoy ha sido uno de los vídeos que más he buscado en internet cuando me cogieron de cast member y me quise venir para acá. Y hoy os voy a enseñar cómo es la residencia, cómo es uno de los alojamientos que te puede tocar si trabajas en Disney. Yo ahora mismo me encuentro viviendo en la residencia de la Boisserie. También hay otras que os lo explicaré luego al final del vídeo, porque ahora os voy a enseñar una de las partes que yo pensaba que iba a utilizar más, pero al final lo que os dije, lo que no sé si vais a ver el vídeo antes o después, pero os voy a decir en un vídeo que esta experiencia se vive tan intensamente que al final no tienes tiempo de venir a disfrutar de esto. Luego también de otra pequeña sala que os voy a enseñar ahora después, y es que no te da tiempo, es tan intenso que es que no te da tiempo. Así que allá vamos, allá comienza el vídeo de hoy y empezamos por una de las salas que la verdad es que está muy chula, la verdad, de que lo he visto antes, porque si yo hubiera sabido esto antes, seguramente que hubiera pasado aquí muchísimo más tiempo de lo que voy a pasar, porque me quedan 2 semanas y al final no me ha dado tiempo, así que vamos allá. Según entramos a la sala, lo que hay por aquí son unos cuantos sillones, luego lo que hay aquí a un lado, ahora lo enseñaré porque son de las cosas que más me ha gustado. Aquí en el fondo tenemos para jugar al ping pong. La verdad que está bastante bien. No sé dónde están las palas para jugar. A ver si están aquí atrás. No lo sé. Bueno, aquí hay otra. Bueno, aquí también hay baños. Hay enchufes, por si venís con el móvil un poco descargado. Hay calefacción para la zona cuando haga mucho frío, porque en invierno supongo que aquí hará fresquito. Y por aquí, bueno, como veis, es muy grande. Aquí hay otra mesa. Aquí hay un futbolín, que supongo que las bolas estarán dentro. No lo sé dónde están, pero bueno. Otros sillones más. Y lo que está muy guay, que yo no me esperaba, es que hay como una pequeña biblioteca. Yo no sé los libros de qué año serán, pero a ver, parecen un poco viejos, pero bueno, yo no me esperaba que hubiera esto, así que también está muy guay. Luego aquí hay como mesas para, no sé si se podrá aquí tomar algo o no, pero parecen como típicas de un bar, así que lo mismo sí. Otra cosa muy chula, si os gusta tocar el piano, es que aquí hay un piano. Yo no sé, así que yo esto no creo que ya lo utilice en el poco tiempo que me quede. Pero lo mejor de esta sala, que creo que me va a venir ya en 2 semanas y creo que la voy a trillar, es un billar. Yo ahora mismo con el teléfono no puedo levantarlo, pero aquí debajo hay un billar. No sé dónde están los palos, quizás a lo mejor haya que pedirlos, que eso sí que no lo he preguntado, lo preguntaré después. Así que asegurante que lo deje escrito por algún lado del vídeo o en la descripción. Y nada, esa es la primera sala, que es como la meeting room, creo que la llaman, en plan para quedar con los amigos y eso, pues pasar el rato con los amigos, en resumen. Y ahora vamos a por la siguiente. Y no lo he dicho antes, pero para ir a la otra sala sí que os hace falta dejar el ID. Bueno, solamente os hace falta el ID y ya está, no tenéis que reservar ni nada. Pero para entrar ahora a la sala del gimnasio que hay aquí, os hace falta el ID y también tenéis que hacer una reserva antes. Así que si queréis venir aquí, no vayáis directamente, acordad de hacer la reserva por si acaso os dicen algo. Y vamos allá. La verdad es que yo lo voy a descubrir a la vez que lo vais a descubrir vosotros aquí en el vídeo, porque yo no sé ni lo que había. Es la primera vez que la voy a ver. Aquí hay como para dejar las cosas según entras. Supuestamente, por lo que estoy viendo, también puedes poner música. Lo que pasa que yo no sé si funcionará, no funcionará. Yo creo que sí, pero bueno, ya si lo pruebo os lo contaré. Hay también una televisión, así que también se podrá conectar, supongo que en el teléfono. Esto sí que no lo sé porque yo no lo he probado, pero sí que está guay. Como se pueda conectar, la verdad es que está muy guay. Aquí tenemos, bueno, un pequeño lavabo. Aquí, la verdad es que el gimnasio es chiquitito, pero es bastante completo. El espejo. Pero aquí tenemos para un montón de cosas. A ver, si vienen aquí 1 o 2 personas está bien. Tampoco os podéis venir aquí 15 porque a lo mejor se os queda pequeño, pero no sé, la verdad es que tiene todo. Tiene hasta toallas. No, las toallas no sé cómo funcionará, pero sí que las tienen también. Luego aquí más máquinas. Otro espejo. Y, mira, para aquí está lo de las toallas. Supongo que te las podrás coger libremente y nada, que las echas ahí y ya está. Y nada, esta es la sala de deporte. Chiquitita, pero la verdad es que está muy bien. Luego también muy bien ventilada. Las máquinas sí que parece, bueno, no sé cómo serán, pero parece que están bien. Y con buenas vistas. Y nada,
hasta aquí la segunda sala del gimnasio. Luego cada apartamento tiene su propio buzón, así que podéis pedir sin problemas cosas por correo que os va a llegar bien. Yo lo he comprobado, esto sí que lo he probado y llega perfectamente todo. Y la residencia también tiene lavandería, que tiene lavadora y luego también la secadora. Para la lavadora tenéis que pagar, pero para la secadora no. Así que una cosa por la otra. Sí, la lavadora sí que es un poquito cara, pero bueno, no tienes que traer tu producto, así que eso que también que te ahorras. Y luego la secadora, como es gratis, pues si te dejas un poquito más de dinero en la lavadora, pues una cosa por la otra. Así que esto sí que está muy bien, la verdad. Una de las cosas que yo no sabía es que los pisos son de hasta 3 plantas. Yo pensaba que era nada más que de 2, pero no, hasta 3. Y si tienes suerte, te puede tocar algún balcón. Yo no tuve suerte. Mira que hay 3 plantas y los 2 tienen balcón. Bueno, pues adivina dónde me tocó a mí. A ver si me sale aquí, en el bajo. Y ahora sí que sí, llegó el gran momento de enseñaros cómo es la casa por dentro. Bueno, pues os presento mi casa. Nada más, bueno, está en la puerta. Y justo nada más entrar, aquí arribita hay como un hueco para dejar las maletas o lo que tú quieras. Yo creo que ahí lo que mejor entra las maletas porque si no, a ver dónde las dejas. Luego, a mano izquierda, según entras, está el cuarto de baño. La verdad es que es enorme. O sea, yo creo que es la mitad de mi casa. Porque luego lo que es el resto sí que es un poquito más pequeño. Pero este es el cuarto de baño. Aquí sí que te dan todas, que no te hace falta traerte toallas ni nada, te dan toallas pues para las manos, luego también para el cuerpo y la de los pies para la ducha también te la dan. Esta es la ducha, la verdad es que está súper bien, es muy grande y está genial. Luego el retrete y nada, tenéis aquí como 2 cajones para dejar las cosas y ya está. Y ese es el cuarto de baño. Ahora vamos por el resto de la casa. Luego, según vamos pasando, aquí a mano izquierda está el armario, que luego también la distribución va cambiando según el tipo, la casa, porque otros compañeros míos sí que tienen más espacio, por ejemplo, para guardar las cosas que yo, pero ellos no tienen esto. Entonces, cada cuarto va cambiando. Entonces aquí abrimos la cortina y es muy chiquitito, pero bueno, es lo justo. Aquí tengo, bueno, que me traje para estudiar, juegos de mesa y un poquito de un montón de cosas. Ahí para guardar la ropa y abajo del todo para guardar los zapatos. La verdad es que no es muy grande, pero bueno, para el tiempo que estamos aquí tampoco es lo justo al final. Luego aquí igual, sí que te dan perchas, pero sí que quizás si traes cosas de invierno y verano, como me tocó traer a mí, sí que necesites alguna percha más, pero bueno, eso ya depende de la ropa que os traigáis. Luego, aquí abajo nos dan un cepillo para barrer, la fregona. Y luego esto igual, pues eso, para barrer y tal. Luego, siguiendo por la casa, bueno, aquí podéis ver todo, que esto sí que lo he decorado yo. La cama igual viene con todo, con sábanas, viene con todo, así que tampoco tenéis que traer nada de eso. Luego la ventana, que este sí que también está muy guay. Lo malo es que es un bajo que te ve todo el mundo, pero bueno, como estoy aquí atrás del todo en Narnia, pues pasa poquita gente. Esto es lo que se ve por fuera. Y luego también tenéis, eso sí que lo tienen todos, tenéis una mesa con 2 sillas, el radiador, luego una mesita al lado de la cama y una pequeña lámpara que se supone que es para enchufarla al lado de la cama, pero en mi caso, como no hay enchufe, pues no la he podido tener, así que la tengo ahí de adorno.
Luego también hay un pequeño cajón debajo de la cama, que aquí en verdad he guardado pues de todo un poco, la verdad. Mochilas, cosas de cargadores, calcetines, ropa interior, un poco de todo. Pero bueno, esto también es grande, pues si acaso se queda pequeño lo otro, pues tenéis más espacio. Luego, esta es la cocina. Aquí arriba del todo hay un microondas, se supone que es un microondas horno, pero yo al final el horno como que no lo he aprendido a utilizar. Ahí arriba están las instrucciones, pero como tampoco me ha dado tiempo, pues nada, lo utilizo como microondas y ya está. Luego hay dos fuegos, el fregadero, aquí bueno, cosas que me traje de España para hablar aquí un poco. Esto sí que me lo traje yo de España, que sí que también os aconsejo que os traigáis aquí algo, aunque aquí también hay un Primark y suele valer las cosas muy baratas, bueno, como siempre el Primark. Entonces ahí ya lo que queráis. Luego también te viene con esto de aquí para guardar los cubiertos, te vienen 2 de cada, esto también, y no me acuerdo qué más. Bueno, sí, este también. Y ya está, los demás sí que me lo traje yo de casa. Luego se aparece también aquí otro cajón con dos bandas, bueno, con una banda y se divide en dos. La papelera, que aquí os aparece también el cómo reciclar. Ahí os dejan 2 contenedores. Y luego el frigo, que el frigo es un frigo y también un poquito congelador. Tengo muy poquitas cosas porque es que en verdad me queda una semana y tengo que ir a cerrarlo. Yo tengo que ir comiéndome todo y dejándolo ya acabado. Pero bueno, el congelador es muy chiquitito, pero al final en verdad para una persona es más que suficiente. Eso, el frigo, aquí también hay otra bandeja y 3 bandas. Y ya está. Y ese es todo de la casa. La verdad es que es chiquitito. Yo al principio cuando llegué pensaba que era demasiado pequeño, pero al final me acabo dando cuenta que para una persona es más que suficiente. Lo malo es esta columna de aquí, que es lo que parece que, por lo que parece más pequeño el piso, pero bueno, en verdad la verdad es que está súper bien. Así os enseño un poquito todo. Y nada, esa es mi visita guiada. Luego, en cuanto al tema de residencias, antiguamente había 2, en la que estoy yo, que es la Boisegui, y luego había otro que eran la Le Playats, me parece que se llama, pero eso ahora mismo están como en reconstrucción, creo que las han tirado todas y las están construyendo. Luego también os puede tocar, si venís en la temporada alta, os pueden tocar en 4 apartateles diferentes, que eso sí que lo pondré en la descripción, cuál es el nombre de cada uno y el enlace para que podáis verlos. De eso yo pensaba haberlo grabado algún vídeo de cómo son por dentro y eso, pero claro, tengo amigos viviendo allí, lo que pasa que como comparten, porque si los apartateles suelen ser siempre compartidos, entonces es más complicado de hacer el vídeo por la otra persona, porque no están viviendo solos. Entonces no he podido conseguir ningún vídeo. Hay uno que creo que he conseguido más pequeñito, así que lo añadiré seguramente que al final de este vídeo, si puedo. Y ya está, pero os añadiré toda la información en la descripción, todas las cosas que me hayan dicho mis amigos, cosas que vienen en el apartado para que no tengáis que traerlo vosotros de casa. Y ya está. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy de cómo será el alojamiento, por lo menos quitaros los que vengáis para acá esa pequeña duda de cómo será el alojamiento aquí, qué es lo que me tengo que traer, qué no me tengo que traer, que de hecho de esto seguramente que haré otro vídeo. Bueno, ese es el plan, de hacer otro vídeo, no sé cuándo me va a dar tiempo, pero os lo voy a hacer porque esa duda la tenía yo antes de venir, que no tenía ni idea de qué meter en la maleta. Más que nada que yo me venía cuando iba a hacer frío y cuando iba a hacer calor, entonces no sabía qué traerme para que no me ocupara tanto espacio. Y nada, cualquier duda también me podéis preguntar, así que cualquier cosa aquí estoy. Y nada, un besito, hasta luego.